lugares donde realmente quieran abordar este tema de las corporaciones que el gobierno ahora tanto... El problema de las corporaciones en Argentina es muy poco tratado, digamos, en Argentina, hasta que surge Parque Norte en la década del 80. ¿Y por qué es poco tratado? Porque los cientistas sociales se resisten a hablar de la cuestión. Porque hay una línea de los cientistas sociales que plantea que no hay manipulación de masas, más o menos a grandes rasgos. Hay otra línea que sí dice, yo soy un convencido de que hay dominación social. ¿Y qué es la dominación social? La dominación social es una relación social entre un sector que lo convence, un sector social que convence a otro sector social de que sus intereses son buenos para todos. Las corporaciones en el mundo se fueron dando de diversas maneras y cuál es el concepto, la acepción que se le da a las corporaciones. Casi siempre es económico, porque el discurso economicista es el que domina casi toda la cuestión social y cultural. Entonces se habla de corporaciones con respecto a las empresas. Entonces tenemos empresas que son cárteles y que se coaligan unas con otras y forman grandes corporaciones. Hoy estamos gobernados por grandes cárteles económicos, pero esa no es la acepción que nosotros de las ciencias sociales tomamos a las corporaciones. Después hay otras varias acepciones que tuvieron que ver con el pensamiento europeizante, que tiene que ver con la representación social y que las corporaciones son de características nacionales. ¿Qué significa esto? Que se dan nada más de la manera en que se dan en Argentina. No son empresas económicas. Segundo, no tiene nada que ver con la dependencia o no de la sociedad civil. Y tercero, pueden formar representaciones políticas, de hecho las forman, pero no abiertamente, o sea, desde el punto de vista que nosotros las vemos superficialmente. ¿Qué significa esto? Que entonces las corporaciones están por abajo, pero están tan por abajo y están tan metidas abajo que están naturalizadas entre nosotros. Que nosotros no solo adherimos a las corporaciones, sino que pensamos como las corporaciones, hablamos como las corporaciones y nuestras acciones tienen que ver con las corporaciones. ¿Qué significa esto? Que el argentino, antes de ser radical, peronista o socialista, el argentino es obrero, es ingeniero, es médico, es abogado. El argentino primero es sector. Primero es sector. Después puede ser que pase a ser de un partido. El primer tipo que habla de corporaciones en la historia del pensamiento social y político es Durkheim, que hace una de las definiciones más claras de corporaciones en un libro que se llama La división del trabajo social. Durkheim plantea que las corporaciones son instituciones públicas profesionales. Durkheim es uno de los fundadores de la sociología. Dice que las corporaciones son instituciones públicas profesionales, con normas jurídicas que surgen de ellas. Esta es la definición que nosotros vamos a utilizar para la Argentina, para analizar qué es lo que pasa en Argentina. En Argentina, las instituciones públicas profesionales que analiza Durkheim en la división del trabajo social, los gremios, por ejemplo, que surgen en las etapas de transición entre la época medieval y el capitalismo, donde él analiza la división del trabajo social. ¿Qué significa esto? Que hay instituciones públicas profesionales y en Argentina de las profesionales van a surgir las instituciones públicas de creencias y las instituciones públicas de naturaleza estatal. Esas tres grandes sectores van a ser los que van a gobernar y decidir los destinos de la Argentina aún hoy. Sociológicamente están capilarizados, se llama. El concepto capilarizado, son capilares, significa que están enraizadas, están naturalizadas de tal manera que nosotros no las vemos, salvo que hagamos una lectura entre líneas clara de cualquier diario que sale a la mañana o de cualquier noticia. En Argentina las corporaciones son históricamente localizables. ¿Dónde empieza
a haber corporaciones, donde se empiezan a constituir. O sea, hay un periodo de transición. Durkheim dice que hay un periodo de transición entre la institución pública y la corporación. La corporación. Entre la institución pública hay un periodo de transición. ¿Cuándo acá empiezan a ser corporaciones? En la década del 20. ¿Cómo empiezan a ser corporaciones? Empiezan a ser corporaciones con nuestra primer acumulación económica primitiva de capital, que fue la conquista del mundo. Entonces tenemos la institución pública ejército, la institución pública iglesia. La institución pública ejército es profesional de naturaleza estatal, la institución pública iglesia es de creencia, y la institución pública empresaria... Agropecuaria es la más importante. Había poquísimos industriales en la institución pública empresaria, y la mayoría eran los propios empresarios agropecuarios que hacían algún emprendimiento de tipo semi-industrial. Entonces se va conformando la estructura política y social de la Argentina a través de las instituciones públicas profesionales y de creencia. Este sistema genera lo que fue el sistema político del fraude hasta 1916, que era libertades civiles para todos y libertades políticas para pocos. O sea, el voto calificado el orden conservador. Entonces, acá vemos educación por un lado, inclusión social, porque la gente que se enrolaba en el ejército se incluía socialmente para ser soldado, pero no eran ciudadanos, era en realidad población incluida. Y tenemos por otro lado acumulación económica. Entonces, al patrón de educación, que indudablemente esta educación, brindada tanto por la iglesia y el ejército, donde empiezan los capellanes militares de esa época, los famosos capellanes militares, es un patrón hegemónico. ¿Por qué es hegemónico? Porque es cultural. O sea, el civil que adquiría este tipo de educación, la educación que adquiría era autoritaria, ya de entrada. Y la acumulación económica es un patrón acumulativo económico. Tenés un patrón acumulativo hegemónico, cultural, y un patrón acumulativo económico. De esos dos patrones surge un sistema político cerrado y para élites. ¿Quién va a romper este orden político cerrado y para élites? A partir de 1890. Que eso lo vimos acá en el curso. Exactamente. Primero la Unión Cívica y después la Unión Cívica Radical. ¿Por qué? ¿Cuál era la principal manera de deslegitimar esta situación ficticia, donde los poderes judicial, poder legislativo y ejecutivo dependían de las decisiones que se tomaban en las instituciones, en las cúpulas de las instituciones públicas, profesionales y de creencia? O sea, los presidentes se definían en reuniones de 10 personas. Pero lo que mandaban eran ellos. Claro. ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se deslegitima ese régimen? Pidiendo la apertura del voto. ¿Y quién pide la apertura del voto? Primero la Unión Cívica, después la Unión Cívica Radical. Cada uno de estos tres sectores había conformado hacia adentro un crecimiento por agregación. ¿Qué significa? Que la institución pública ejército, que ya eran las Fuerzas Armadas en ese momento, ya tenían recaudación y presupuestos propios y crecían hacia adentro de ellas. No hacían un crecimiento de su estructura económica y hegemónica
de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, sino que directamente era retroalimentaba hacia adentro. La institución pública iglesia, ante los diferentes ataques y posicionamientos, ya tenía una estructuración interna hacia adentro. Y la institución pública empresaria, esta es fundamental, surge la Asociación Nacional del Trabajo, que sería la moderna UIA, es la que más va a tener poder y va a empezar también a crecer hacia adentro, por retroalimentación hacia adentro. Entonces, ¿qué había en la Argentina? Un modelo agroexportador de crecimiento por agregación. Que esto es totalmente distinto del gobierno de Irigoyen, que era que un gobierno representante del bienestar general, con el poder del voto general, se paraba como árbitro de las contradicciones de la sociedad y a través de los poderes políticos ejercía la síntesis de las contradicciones de esas situaciones que se daban en la sociedad. Las huelgas, los paros, por ejemplo, fueron el primer gobierno que empezó a fallar a favor de... Cuando pasa eso, todo el sistema corporativo lo que hace, todo el sistema de instituciones públicas profesionales empieza a acotarse. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a aglutinar mecanismos de dominación desde los medios de difusión de la época, desde las propias fuerzas militares, para contradecir las políticas que hacía ese gobierno, que representaba el bienestar general, que era una democracia que había surgido del voto general. ¿Cuál fue el primer hecho político, histórico, que transforma las instituciones públicas en corporaciones? La semana trágica de 1900. Del 30 al 40, la lucha dentro de la institución pública, ejército, fuerzas armadas. ¿Pero por qué era tan importante la institución pública de fuerzas armadas? ¿Por qué? Acá estamos entre militantes. Pues tenía las armas. Tenía las armas, lógicamente. Tenía el poder. Tenía el poder, las armas. Entonces, las otras corporaciones siempre se paraban y miraban qué pasaba acá adentro. El Estado y el gobierno empezaron a hacer dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque el Estado empezó a ser representante de las corporaciones. Pero ¿qué pasaba? Al gobierno por ahí llegaba una expresión política como frondizi. Entonces llegaba al gobierno y empezaba a hacer políticas que por ahí beneficiaban a algún sector de las corporaciones, pero no a todas las corporaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Las corporaciones que estaban en el Estado empezaban a presionar al gobierno, a las estructuras administrativas, para que hicieran lo que le convenía al sector mayoritario. Toda esa masa viene hacia acá. Esa masa no estaba representada por nadie y se empiezan a constituir las fábricas por la gran sustitución de importaciones de la Segunda Guerra, no ya de la Primera. Entonces Perón construye una corporación a los obreros que es la CGT. Entonces el peronismo no es anticorporativo, el kirchnerismo miente, este es el tema. El kirchnerismo toma esto para correr por izquierda, tanto a nosotros como a los demás. Por eso yo digo que el pensamiento, el concepto de corporaciones no es del peronismo, al contrario. El peronismo toma esto, genera la corporación y le cambia el discurso. O sea, no toca a las demás corporaciones, al contrario, las hace valer. Genera un Consejo Económico y Social, crea la Ley 14.250 de asociaciones profesionales, que es una ley corporativa.